Buenos días, niños y niñas del sexto grado de primaria. Vamos a dar inicio a este nuevo proyecto. Hoy es el lunes 30 de noviembre del 2020. Semana 35, día 1. El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. Muy bien. Hoy trabajaremos en el área de personal social con el título ¿Qué significa el Bicentenario de la Independencia del Perú? Nuestra meta para el día de hoy, explicar qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. Muy bien, vamos a entender el día de hoy la palabra bicentenario y la relación que tiene con respecto a la independencia del Perú. Ya sabemos en qué año sucedió la independencia del Perú, ¿verdad? Los recursos para el día de hoy: tu lápiz, lapicero, cuadernos u hoja de reuso, ¿ya? En el que vamos a trabajar el día de hoy. Y también una ficha que tenemos en el anexo de la plataforma Aprendo en Casa. Línea de tiempo de los periodos de la historia del Perú. Muy bien. Vamos a ir analizando también el Bicentenario, una oportunidad histórica. Ok, comencemos. ¿Sabías que el 28 de julio del año 2021, el siguiente año, celebramos el Bicentenario de la Independencia del Perú? Hoy iniciamos una nueva experiencia de aprendizaje orientada a comprender el significado del Bicentenario y por qué es importante celebrarlo como peruanas y peruanos. Es importante saber que Bicentenario, ¿ya? Iniciamos el 2021 y el por qué lo estamos celebrando. ¿Qué esperamos que logres en esta actividad? Primero, explicar qué es el Bicentenario y explicar cuál es la importancia del Bicentenario para las peruanas y los peruanos. Han escuchado ya en varios momentos, en televisión, en la radio, en algunos eventos que se está realizando ya por el Bicentenario del Perú el año que viene. 2021, Bicentenario. Bien. Ok. Ahora nos toca empezar a analizar nosotros todo lo que tenemos que aprender. Vamos. Al hablar sobre el Bicentenario viene a nuestra mente la siguiente pregunta. ¿Qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú? ¿Ya? Esa pregunta, por favor, remarquémosla bien porque es lo que tenemos que aprender. ¿Qué es el Bicentenario? Lee atentamente las respuestas de Juan Pablo, de Flavia y de Patrick. Vamos a observar. ¿Qué dicen ellos? Juan Pablo. Es el cumpleaños número 200 del Perú. Ajá. Flavia dice, es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. Tiene que ver con la independencia, dice Flavia. Y Patrick, en la tele dicen que el Bicentenario se celebrará el próximo año, 2021. Muy bien. Vamos a observar. ¿Qué dice la Real Academia de la Lengua Española con respecto al Bicentenario? Es el día o año en que se cumplen 2 siglos. Sabiendo que cada siglo tiene 100 años, entonces 2 siglos tendrían 200 años, ¿no? Y por lo tanto, si hablamos de centenario, es 100 años, bi, que es un prefijo 2, doble, bicentenario tendría 200. De un suceso famoso del nacimiento o muerte de una persona ilustre. Ah, muy bien, vamos a analizar también lo que dice la Real Academia Española. ¿Qué sabes sobre el Bicentenario de la Independencia del Perú? Si nos están diciendo que se cumplen 2 siglos de un suceso famoso, en este caso hablamos de un suceso famoso, un suceso que se llama
independencia del Perú. ¿Con qué niña o niño estás de acuerdo? ¿Por qué? Bien, sabemos del bicentenario de la independencia del Perú con respecto al que hace 200 años, en el año 1821, fue la independencia del Perú, proclamada la independencia del Perú por don José de San Martín, ¿verdad? ¿Con qué niña o niño estás de acuerdo? Bueno, en este caso los tres niños tienen algo en común. Se cumple 200 años, es el cumpleaños 200 del Perú porque son 200 años que se cumple de la independencia. Es un acontecimiento referido a la independencia del Perú, por supuesto, porque se realizó la independencia en el año 1821. En la tele dice que el bicentenario exacto se celebrará el próximo año, porque el año 2021 es el año en que se cumplen los 200 años de la independencia, que hace 200 años se logró la proclamación de la independencia. Ok, entonces estamos de acuerdo con los tres niños, ¿verdad? Vamos. También es necesario que recuerdes tus conocimientos respecto a los siglos. Sabemos que un siglo son 100 años, lo que hablábamos hace un momento. Entonces 2 siglos son 200 años. Cuando se celebra un siglo o 100 años, se celebra el centenario. Y por lo tanto, cuando se celebran 2 siglos o 200 años, se celebra el bicentenario. Con el prefijo bi, que quiere decir doble. 2, doble de 100, doble de centenario, bicentenario. Ok, ahí tenemos que hace 200 años, el año 2021 se cumple que hace 200 años fue la proclama de la independencia del Perú por don José de San Martín. Muy bien. Aquí vamos con la línea de tiempo. Conozcamos un poco más. El periodo prehispánico, antes de la llegada de los españoles, desde el año 20.000 a.C. a 1532 después de Cristo, este periodo comprende desde la llegada de los primeros pobladores a América hace aproximadamente 20.000 años, hasta la conquista del Tahuantinsuyo por parte de los españoles en el año 1532. El periodo de influencia hispánica o época virreinal, que corresponde desde el año 1532 después de Cristo hasta el año 1821 después de Cristo, comprende desde la conquista del Tahuantinsuyo por los españoles en 1532 hasta la proclamación de nuestra independencia en 1821. Luego de la época virreinal nos sigue el periodo republicano, desde el año 1821 después de Cristo hasta el año 2020 después de Cristo, que comprende desde que el libertador don José de San Martín proclamó la independencia del Perú hasta nuestros días. Estamos en el año 2020, ¿verdad? Ok. Aquí estamos hablando en la línea del tiempo, colocamos 20.000 hasta 10.000, hasta 1.000 y al 2.000. Y dentro de ello estamos haciendo las comparaciones en los tiempos que corresponde periodo prehispánico, periodo de influencia hispánica o época virreinal, la llegada de los españoles, que fueron aproximadamente 300 años del yugo español, ¿ya? Y luego ya entró un periodo republicano, en una época democrática, en la que los peruanos, los mismos pobladores del Perú, eligen a sus propios gobernantes hasta el momento, ¿ya? Bien, aquí vamos a observar que en muchos momentos hablan del antes de Cristo y después de Cristo. Fíjense, 20.000, 10.000 y llegamos a 0. Y del 0, que es la marca verde, de esta marca verde, que indica que es el tiempo del nacimiento de Cristo. ¿Ya? Aquí es un hecho referencial, siempre en la línea de tiempo nos referimos al 0, ¿no? El 0 es el punto de inicio, punto de origen, ¿ya? Para lo que es antes,
la parte negativa o menos, ¿ya? Y la parte que es hacia adelante a la derecha, que es más. 1000 años después de Cristo, 2000 después de Cristo. Y en referencia al 0, al nacimiento de Cristo, se habla 10.000 antes de Cristo, 20.000 antes de Cristo. ¿Ah? Entonces, después de Cristo, hemos observado que en el año 1532 al año 1821, que es lo que está de amarillito, ¿ya? Corresponde a la época virreinal. Y lo que está de verde, que es del 1821 hasta el año 2020, vamos a entrar en un periodo republicano. Ok, niños, ¿ya? Tras haber leído la definición de bicentenario, recordar tus conocimientos respecto a los siglos y analizar la línea de tiempo, responde las siguientes preguntas. ¿Cuántos años aproximadamente se desarrollaron en el Perú las culturas prehispánicas antes de la llegada de los españoles? Ah, muy bien. Hemos hablado de hace 20.000 años antes de Cristo, ¿verdad? Antes de la llegada de los españoles hablábamos de una época prehispánica. Luego, ¿qué culturas prehispánicas conoces? Uy, muy bien. Antes de Cristo, antes de la llegada de los españoles hablábamos de la cultura mochica, tiahuanaco, la cultura paracan, la cultura chimú, la cultura chavín, muchas culturas, hasta la cultura inca, ¿verdad? Cuando existió el último de los incas, que fue, ¿quién fue? Atahualpa, ¿verdad? Que fue capturado por los españoles. ¿En qué año llegaron los españoles al Perú? Ya nos hablan de los años 1532. ¿En qué año el Perú se independizó del dominio del yugo español? Con la proclamación de la independencia que sucedió en el año 1821, quien proclamó la independencia fue don José de San Martín. Posteriormente, se consolida la proclamación de la independencia en el año 1824 ¿con qué? A ver. Muy bien, con la batalla de Ayacucho. Ok. ¿Cuántos años se mantuvo el dominio español en el Perú? Aproximadamente 300 años. ¿Ya? ¿Cuántos años tiene el Perú como país libre del dominio español? Tenemos 199 años, por eso que nos falta un año más para cumplir los 200 años y llegaríamos al bicentenario. ¿En qué año el Perú celebrará el bicentenario de la independencia del dominio español? En el año 2021, que es cuando se cumplen los 200 años. Observa, el Perú tiene grandes periodos en su historia, eso ya lo sabemos. 20.000 años de diversas culturas, de las cuales hemos heredado costumbres, formas de alimentación y construcciones que hasta hoy se puede visitar y son parte importante para el turismo en el país. 300 años aproximadamente del dominio español, del yugo español, con cantidad de situaciones que ya conocemos de abuso, ¿ya? De abuso del poder, de abuso del español, de abuso hacia los pobladores, los herederos de esta tierra llamada Perú, ¿no? 199 años de vida independiente, que son muy poco tiempo respecto a los periodos anteriores. ¿Ya? Sabemos que hay cantidad de tiempo vivido o transitado antes de Cristo y después del nacimiento de Cristo. Ha existido también cantidad de situaciones hasta la llegada de los españoles. Varios conquistadores intentaron llegar a nuestras tierras y hasta que se apoderaron de ella en el año 1532 los españoles, ¿verdad? Muy bien. Juan Pablo dice que el bicentenario es el cumpleaños número 200 del Perú. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Por qué? Muy bien. Es cierto, ya, que el bicentenario es el cumpleaños 200. ¿Por qué? Recuerda, lo que celebramos es el bicentenario, que son 200 años de la independencia, desde que don José de San Martín proclamó un 28 de julio del año 1821. Por eso es que se celebra su cumpleaños número 200.
desde esa época, de ese suceso, de ese acontecimiento, ¿ya? En el año 1821. El Perú es, desde este momento, libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! Muy bien, fueron las palabras de don José de San Martín proclamando la independencia, ¿ya? En la Plaza Mayor, un 28 de julio del año 1821. Flavia, por su parte, dice que el Bicentenario es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Por qué? Por supuesto. En el año 1821 se proclamó la independencia del Perú. En 1921 se celebró el centenario de la proclamación, es decir, 100 años de vida independiente. En el 2021 se celebra el bicentenario, que son 200 años de la proclamación de la independencia, es decir, 200 años de vida independiente. Mientras que Patrick dice que el bicentenario se celebrará el próximo año 2021. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Por qué? Bueno, este año tenemos 199 años, el próximo año 2021 vamos a tener los 200 años. Escribe en tu cuaderno en una hoja de reuso una explicación sobre qué es el bicentenario de la independencia del Perú. Vamos a ayudarte con algo. A ver, ¿qué podemos? Luego de 200 años de la independencia del Perú, en la que llegó don José de San Martín y proclama la independencia del Perú en el año 1821, en lo que corresponde al inicio de nuestro conocimiento de bicentenario. Vamos a leer. ¿Qué nos dicen sobre el bicentenario? Una oportunidad histórica. A 200 años de la independencia del Perú tenemos la posibilidad de volver a pensar, hacer y celebrar nuestro país. El bicentenario será una gran fiesta que se celebrará el 28 de julio de 2021 para conmemorar la independencia del Perú. Este hito histórico constituye una inmejorable oportunidad para imaginar juntas y juntos el país que queremos ser y emprender el camino hasta hacerlo realidad. Hay mucho que celebrar y también mucho que reforzar y construir. No podemos ignorar los problemas que tenemos como país, en el que muchas veces no se acepta la diversidad ni se respetan los derechos de las personas. Pese a ello, en el camino a la conmemoración de nuestro bicentenario, encontramos millones de ciudadanas y ciudadanos que, inspirados en Túpac Amaru, Micaela Bastidas, Mariano Melgar y José Olaya, entre otros grandes personajes de nuestra historia, desean un Perú cada vez más libre y unido. Muy bien. Aquí tenemos otro anexo que se encuentra en la plataforma web Aprendo en Casa, en la sección Recursos. Luego de haber leído el texto, escribe en tu cuaderno o en una hoja de reuso una explicación sobre por qué es importante celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país. Vamos a ayudarte con algo. Vamos a ver esta explicación. Los peruanos, niños y niñas, tenemos que aprender a valorar nuestra tierra que nos vio nacer, la tierra por la que lucharon nuestros padres y enmarca la historia de nuestro patrimonio por herencia. Sabemos que la proclama de la independencia marcó un momento histórico en la lucha por la libertad, que de ahí en adelante todavía pasaron algunos años más para consolidarla con la capitulación de Ayacucho. Ok, tras escribir la explicación, revisa el trabajo que desarrollaste considerando los siguientes criterios. ¿Explicaste qué es el bicentenario? Sí, que fueron 200 años, ¿ya? De la independencia, desde la independencia del Perú hasta hoy. ¿Explicaste cuál es la importancia del bicentenario para las peruanas y los peruanos? Es la importancia de haber logrado la independencia del Perú, haber logrado la libertad después de 300 años del yugo español. Responde, ¿cumpliste con los criterios? Así es, muy bien.
¿Cuál podrías mejorar? Conocer más sobre la independencia del Perú, conocer más todavía sobre los héroes que marcaron historia para la lucha por la independencia. ¿Qué harías para mejorar? Seguir leyendo, estudiando, conocer más sobre los personajes de nuestra historia, ¿verdad? De ser necesario, puedes mejorar tu explicación. Ahora, como siempre, reúnete con tu familia. Aquí los vemos todos con el polo del Perú. Comenta, ¿qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es importante? Luego pídeles que comenten por qué es importante para cada uno de ellos. Ellos te darán muchas situaciones en las que podrás reflexionar y aumentar en tu trabajo que has realizado. Recuerda la meta de hoy: explicar qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. ¿Lograste la meta? Muy bien, sí, hemos logrado la meta, ¿verdad, niños? ¿Qué dificultades tuviste? Alguna que otra sobre la palabra dificultades, de repente por ahí. Nos falta algunas fuentes que observar y mejorar nuestro trabajo. ¿Ya? Pero la hemos superado leyendo lo que nos envían del anexo de la plataforma web. Ya hemos logrado bastante el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad? Sobre todo, entender que el bicentenario son 200 años atrás, ¿ya?, que sucedió la proclama de la independencia y que lo vamos a celebrar con mucho orgullo, porque es el momento histórico del Perú en que se inicia una época diferente. Muy bien. Ok. ¿Cómo aplicarías lo aprendido? ¿Dónde y con quiénes? Contarle a todos mis amigos, a todos los familiares, que vamos a entrar en un año, el año 2021, un año para celebrar y para conmemorar, ¿no?, la independencia de nuestra patria. Niños y niñas, peruanos de hoy y de siempre, luchadores, ¿ya?, y ganadores, vamos por 200 años de la independencia. Felicidades a todos ustedes. Eso es todo por hoy. Y no te olvides que todo este tema vamos a tocarlo durante este proyecto. Muchas gracias, niños, y nos vemos el día de mañana. No te olvides, escribe un comentario debajo de este video. Suscríbete, ya, si no lo has hecho todavía. Marca la campanita para que sigas recibiendo los videos. Muchos likes. Chao, niños.